Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del Reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Vamos a orar, disponga su corazón ahí y dígale: Señor, gracias por tu palabra, que siempre es certera, que es precisa, que llega en el momento perfecto, Señor. Cuando tú dispones que en esta iglesia compartamos tu palabra, Señor, es un hecho que en tu corazón hay un mensaje que quieres para esta congregación, pero también para cada uno de nosotros. Hoy yo te pido que en nuestro corazón, Señor, venga humildad para recibir. Venga paz de confiar que tu palabra, Señor, siempre va a venir a transformar para cosas buenas. Y sobre todo, Dios, que tu Espíritu Santo tenga la libertad que debe tener en medio de nosotros cuando tu palabra es compartida. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que pasó cuando empezábamos a estudiar este libro, y Mónica hablaba la semana pasada de eso, es que si nos ponemos a pensar quién es Amós, uno dice, o sea, imagínense todo ese lugar, toda esa región, Israel, los lugares vecinos. Y yo tenía una pregunta en mi corazón: ¿por qué Amós? ¿Por qué él? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué era lo que de alguna manera él representaba para que Dios hubiera querido que fuera él el que llegara y llevara este mensaje al pueblo de Israel? Y Mónica lo decía muy claro la semana pasada. ¿Qué tenía él de especial? ¿Quién se acuerda? Ay, chiquillos. ¿Quién se acuerda qué tenía de especial? No tenía nada de especial. Nada. Él era la media, el promedio. Amós no era ni sacerdote. Aquí voy a retomar un poquito lo que vimos con Mónica. No era ni sacerdote, ni un profeta reconocido, ni era político, ni era famoso. Amós simplemente era el promedio de la gente que probablemente en ese tiempo vivía y estaba ahí. Y entonces Amós, quiero presentarles esta imagen de cómo me imagino que era él en ese momento. Amós era, dice la palabra, que Jehová me tomó detrás del ganado. Ese era el lugar de donde fue sacado cuando Dios quiso usarlo a él, de detrás del ganado. Y entonces yo trataba de pensar cómo se podría representar. Quiero que vean algo en esa imagen. Él está y su panorama son un montón de ¿qué? De ovejas, ¿cierto? ¿Qué se ve más allá? ¿Qué se ve un poquito más lejos de donde él está? ¿Ah? El templo, la ciudad. Quiere decir que Amós de alguna manera, en medio de lo que él hacía, él sabía que habían otras gentes por ahí, pasaban cosas del otro lado, pero él estaba haciendo su trabajo. Él estaba ¿qué? Estaba en su rutina, él estaba en un anonimato y él era un poco invisible en ese lugar. Él estaba concentrado. Si esa era su tarea, quiere decir que él todas las mañanas se levantaba, no sé si se bañaban, no tengo el dato, pero él se levantaba y se iba ¿a qué? A trabajar, a hacer su rutina. Entonces me imaginé a Amós trasladándolo de ese momento y trayéndolo al 2026. ¿Cómo se vería Amós ahora? Alguien que se levanta, que va, que hace su rutina. Póngale ahí lo que sea, la cocina, la clase que usted da, póngale lo que sea. Y entonces ahí entendí algo demasiado hermoso. Dios llamó a Amós por ser esa media. ¿Por qué? Porque al igual que lo que les explicaba ahora que les ponía la foto, esto muchas veces significa desconexión, rutina, anonimato y falta de visión. Y usted me podría decir, súper santo, hábleme con amor, porque es que todos trabajamos. No, totalmente. Aquí lo que yo estoy tratando de representar es que depende de lo que nosotros hagamos y cómo manejemos a Dios en medio de todo lo que hacemos, esto podría ser algo que nos quita la visión.
Estoy viendo mi vida, lo que necesito, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, lo que tengo que pagar, el desastre que tengo que solucionar. Y yo sé que por allá hay más gentes. Y yo sé que por allá pasan cosas. Pero yo estoy aquí detrás de mi ganado solucionando y haciendo lo que yo necesito solucionar y hacer. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera, algo que Dios me decía es que a veces lo que perdemos es como la perspectiva de qué significa tener la posibilidad de estar hoy aquí en este mundo. Ya les conté que estoy llevando un curso muy interesante. Hago el anuncio de paso, si alguien lo quiere llevar está muy bueno. Perspectivas. Y entonces llegaba una persona y decía, yo quiero que usted entienda algo. De lo último que se trata esta vida es de que usted sea feliz. Y usted lo podría sentir eso como una estocada al corazón. Pero en realidad nosotros fuimos creados para que usted y yo y nuestra vida le dé gloria a Dios. Eso es. Pero entonces cuando estamos detrás del ganado, esa frase aquí en Costa Rica tiene una connotación un poquito, ¿verdad? Pesada. Detrás de las ovejas, ¿verdad? Cuando bueno, no sé, no funciona, ¿verdad? Ok, cuando usted está en lo suyo, ¿verdad? Mejor, cuando usted está en lo suyo, usted puede perder perspectiva de lo que Dios quiere que usted pueda ver. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos como, y voy a darles unos ejemplos, trabajando, resolviendo, sobreviviendo, corriendo. Y aquí puse algo entre comillas, ¿haciendo qué? Lo normal. Porque usted se levanta, corre, hace, atiende. Los que tenemos hijos, ¿verdad? Yo ya los tengo un poquito más autónomos, pero los que tienen hijos pequeños, la vida es como una cosa así todos los días. Estamos haciendo lo normal, no estamos haciendo nada malo, ¿ok? Estamos solucionando nuestra vida. Pero en medio de esa desconexión, les voy a decir lo que dejamos de notar cuando estamos así. ¿Cómo se enfría nuestra oración? ¿Cómo negociamos convicciones que antes eran innegociables? ¿Cómo dejamos de buscar a Dios de verdad? ¿Cómo normalizamos cosas que a Él no le agradan? Vean, y ahí la lista puede ser muchísimo más de eso. Pero cuando nosotros estamos en lo nuestro, tan ocupados, corriendo tanto, hay cosas que dejamos de notar. Vea, les voy a decir algo, no levante la mano. Pero entonces resulta que usted no se ha dado cuenta que el domingo que pasó, que usted vino, si vino, a hoy, su tiempo de oración tal vez ni siquiera pudo suceder. Tal vez la Biblia no se abrió para ver qué quería Dios con nosotros. Tal vez de repente ni siquiera pensamos si hay alguien que Dios nos ha puesto para orar, que nos pidió oración para que oráramos por esa persona. Tal vez tenemos un montón de problemas y lo último que hemos hecho es decirle, Señor, ¿qué debería hacer en este momento? ¿Cómo debería resolver o por dónde irme en esta situación que tengo? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo normal. Estamos corriendo, estamos solucionando. Y vino este pensamiento a mi corazón que dice, el enemigo muchas veces no destruye de golpe, solo nos va distrayendo lentamente de lo que nos mantiene cerca y pegados al Señor. ¿Sí? Quiero que leamos eso juntos. El enemigo muchas veces no destruye de golpe, solo distrae lentamente. ¿Y saben algo? Es un hecho que cuando nos distrae no es por lo que es más evidente, es algo que es mucho más profundo. Y aquí quiero traer ahora sí a Amós a toda esta tirada. Cuando Amós llega a confrontar, porque él lo que hace es, Dios lo llama detrás del ganado y le dice, Amós, yo necesito que usted lleve un mensaje al pueblo de Israel. Y además algunas ciudades vecinas. Y lo que él empieza a decir es todo lo que Dios tiene en ese momento como en contra de lo que está pasando en ese lugar y que ellos no ven. ¿Por qué? Porque entonces vea lo que pasaba en ese momento con Israel. Dice la palabra que todavía el pueblo tenía templos, como nos explicó Mónica la semana pasada, reuniones, sacrificios, canciones, tenían una apariencia espiritual. Vean, yo leí eso y yo dije, sí, a veces uno tiene una apariencia espiritual.
a veces alguien podría pensar que uno es la persona más así metida con el Señor, porque uno todavía tiene templos, reuniones, sacrificios y canciones. Pero esa vida interna, lo que Dios estaba viendo, era algo tan profundo que solo Dios lo sabía. Solo Él sabía que en ese lugar eso estaba pasando, a pesar de los templos y las oraciones y las canciones que estaban sucediendo. Dios sabía que en ese lugar su presencia ya no estaba, porque entonces la presencia de Dios, pongamos la que sigue, la presencia de Dios se había apartado de ellos. La que sigue. La habían perdido en medio de todas las cosas que estaban. Ustedes saben lo que es que el Señor dijera, hay todo eso, pero mi presencia la perdieron. Yo no estoy en ese lugar. Y entonces los templos y las canciones y la adoración y todo lo que estaba sucediendo, ¿para qué? Y entonces Amós en 5:14 viene y le habla al pueblo de Israel, le da un mensaje que Dios le estaba dando y dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. ¿Usted se imagina lo que es que usted y yo tengamos una apariencia espiritual linda, sí? O sea, no, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, y que llegue un profeta y se le pare al frente y le diga, ponga su nombre antes, Susan, busque lo bueno y no lo malo, para que viva, porque así Dios de los ejércitos estará con vos. Y aquí viene la frase que remata, matadora al corazón de quienes podemos sentir en algún momento que hemos caído en algo así. Dice, como decís. ¿Sí me explico? O sea, el Señor le está diciendo, busque lo bueno, haga lo que tiene que hacer, para que entonces yo esté con vos como vos decís que yo estoy con vos. Y ese mensaje que traíamos era terrible, tremendo. Una ubicada al corazón, porque Él sabía definitivamente, Él sabía que necesitaban buscar lo bueno, aborrecer el mal y amar el bien. Ese era un mensaje condensado que de alguna manera tenía. Yo me pongo a decirle al Señor, Señor, esto es como de verdad algo que debería calar en nuestro corazón, porque muchas veces sentimos que por una posición que Dios nos ha dado, por un talento que Dios nos ha dado, porque podemos cantar bien, porque tocamos un instrumento, porque hacemos una reunión en casa, porque compartimos el evangelio, porque yo sé que eso es bueno, es parte, pero puede haber todo eso y que la presencia de Dios no esté con nosotros. Entonces poder llegar y decir, yo quiero que Dios esté conmigo como yo creo y como yo digo que Él está conmigo, pero para eso la transformación interna y personal tiene que ser bárbara en nosotros. Y la única manera es cuando nosotros realmente ponemos a Dios en la ecuación, porque a veces amamos que Dios camine con nosotros, pero no necesariamente queremos caminar con Él. Eso requiere más sacrificio. Que Dios camine conmigo es, sígame en este plan que yo tengo, Señor, porque yo tengo cosas que quiero hacer y me encantaría que usted sea parte de esto. Caminar con Él quiere decir que voy a ir donde Él me lleve. No necesariamente que me guste el lugar y el plan que Él está trazando para mí, pero eso significa caminar con Él. Y entonces me puse a pensar, yo le decía, Señor, ¿quién en la palabra que vos dejaste puede representar algo como esto? ¿Quién sería alguien que vivió esto como lo que Amós estaba hablando y que de alguna manera no se da cuenta, no fue intencional? Porque a veces estamos haciendo cosas buenas pensando que las estamos haciendo bien, pero lamentablemente sacamos de la ecuación al más importante, que es a Él, que es de quien provienen todas las cosas en nuestra vida. Y entonces Dios me habló de Sansón. Yo ayer, qué pena, ¿verdad? Pero es la realidad. Yo ayer le decía a mis hijos, me lo dijo el Señor, esto era. Y yo me alegré porque dije, esto representa una gráfica tremenda de lo que Amós estaba tratando de decirle al pueblo. ¿Por qué? Porque al principio Sansón era un hombre llamado por Dios, apartado desde el vientre, ¿ok? Sansón
empezó poco a poco ¿a qué? A jugar con los límites. Empezó a normalizar cosas que antes para él no eran negociables. Se empezó a acercar a lo incorrecto. Vean, esto es profundo. Empezó a confiar demasiado en él, en su fuerza, en su capacidad, en quién era él, en lo que Dios había puesto especial en él. Empezó a perder sensibilidad espiritual. Y lo más fuerte es que él llevaba mucho tiempo debilitándose. Pero hay un versículo impresionante que está en Jueces 16:20. Quiero que vean lo que dice. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No lo sabía, no se dio cuenta. Su fuerza seguía. Él la sentía. Él seguía sintiendo que él era capaz. Y no se había percatado en el momento más difícil que Dios ya se había apartado de él. Y creo que eso fue quizás exactamente lo que estaba pasando en Israel cuando Dios llamó a Amós. Israel seguía haciendo todo lo religioso. Israel seguía sintiendo que era Israel. ¿Quién era Israel? ¿Ah? El pueblo escogido. Sansón era el escogido de Dios, había sido separado desde el vientre. Israel había sido el pueblo al que Dios dijo: yo voy a ir a ese lugar, ese es mi pueblo escogido, amado. Israel se seguía sintiendo Israel y no se habían dado cuenta que el Señor se había apartado de ellos. Y entonces Amós viene con ese mensaje tan confrontativo para decir: todo lo que ustedes están haciendo, cero. El Señor ya no está ahí, no está en esos cantos, no está en ese templo, no está ahí, se apartó. Te seguís viendo fuerte, pero ya no está. Su espíritu ya no está. Entonces la fe que camina, yo siempre caigo como el último donde estamos, pero entonces la fe que camina tiene 3 cosas que yo pude ver en este recorrido. La primera, te da visibilidad de tu situación. Cuando empezamos a retomar esa fe para nosotros personal, empezamos a tener visibilidad de quién somos nosotros. Vean, lo más fácil que nos pasa a nosotros es que somos súper capaces de ver lo que le está pasando a los demás. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ah, no, yo he visto rara a esa persona, seguro se está alejando del Señor. Y uno a 200 kilómetros de Dios. Lo primero que vas a darte cuenta cuando tu fe está activa y está caminando es que tenés visibilidad ¿de qué? De tu situación, de nadie más. Eso es lo primero. Lo segundo, no te permite aparentar. ¿Por qué? Porque el espíritu debería incomodarte tanto que no te permita aparentar algo que vos no estás viviendo y que no sos en ese lugar secreto. Yo digo que el Señor no nos permita ser o hacer cosas en las que verdaderamente no creemos y no defendemos en la palabra. Y después dice, te lleva a depender solo de Dios. ¿Solo de quién? De Dios. Imagínense que esta situación de Israel venía mal desde que estaba Salomón. Ya ahí la cosa venía cayendo. ¿Cuántos años pasaron? No tengo el dato, pero sé que fueron muchos. Y en medio de eso no había posibilidad de que se dieran cuenta. Ellos no lo podían ver. Cuando yo les ponía esa frase de que el enemigo no golpea de golpe, sino que va, ¿verdad? Como minando lentamente. ¿Es por qué? Porque en la distracción es que nos va ganando a nosotros la batalla. Cuando nosotros tomamos la decisión de decir, ay, quiero orar, pero estoy tan cansada. Yo debería orar por esta situación, pero mañana voy a orar. Ay, tengo unas ganas como de agarrar un cuaderno y empezar a hacer un devocional súper chivo y me voy a comprar la Biblia. Y no hubo tiempo de hacerlo. Porque el enemigo nos va distrayendo lentamente de las cosas vitales. Ustedes saben algo, cuando yo pasé el proceso de que mi mamá se enfermó, algo que nos dimos cuenta fue que ella, todo el proceso fue definitivamente parte del propósito y la gloria de Dios, eso es lo que puedo decir.
Pero entonces había momentos donde mami, cuando ya estaba en su último momento, el cerebro empezó a apagarle como funciones, ¿verdad? Le apagaba funciones vitales, hasta que poco a poco ella se fue durmiendo. Así fue su proceso. Y yo entendí que de alguna manera ahí el cuerpo estaba como protegiéndose, ¿verdad? Como para poder subsistir con las cosas que necesitaba. Hay cosas vitales que si se apagan nosotros no podemos ya subsistir. Y en nuestra vida espiritual es así. Oración, sin oración, eso es vital, no podemos subsistir. Sin buscar la presencia de Dios, eso es vital, no podemos subsistir. Sin leer su palabra, eso es vital. No leer la palabra, no orar y no buscar al Señor es realmente, sin duda, tener una situación de apariencia espiritual. Y ¿saben algo? Eso es algo en lo que se cae tan fácil, es tan sencillo estar detrás, como dijimos, de la vida normal, ¿verdad? Estar detrás de lo normal y perdernos de las cosas vitales. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que ahí nos vamos, ¿qué? Muriendo lentamente. Ahí nos va ganando. Y el día que viene una situación que nos rompe, nos damos cuenta de repente que el Señor ya no estaba, que se había ido hace tiempo y que no nos habíamos dado cuenta. Yo y mis imágenes, les quiero poner una imagen. Así me imaginé a Sansón en el momento que se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Así. Es como una angustia, como una desesperación. Como decir, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta esa expresión? Es como, ¿qué me pasó? Hay momentos donde vivimos situaciones donde decimos, ¿qué me pasó? Y cuando nos devolvemos simplemente nos finimos desconectando por tiempos del Señor. Y fuimos perdiendo las cosas vitales. Si ustedes ven ahí la imagen, yo no veo que Sansón se vea débil físicamente, ¿cierto? Se ve fuerte, tanto así que él no dudó de que él tenía la fuerza porque él se seguía viendo fuerte. Y a veces de repente usted y yo nos podemos seguir viendo fuertes, pero ya nos hemos debilitado, hemos empezado ¿a qué? A ser permisivos, a negociar cosas. Hemos perdido ese temor de Dios y esa como fidelidad de llegar y decir, para Dios hay cosas que sí y cosas que no y punto. No hay un término medio para Él en muchas situaciones. El precio que pagó fue tan caro que cómo iba a dejar una dualidad para que anduviéramos ahí, medio bien o medio mal. Es que lo que usted le costó al Señor fue un precio, que nadie sería capaz tal vez de hacerlo por usted, solo Él. Cuando Sansón siente en ese momento que Dios no está con él, vivió lo que tal vez ninguno de nosotros quisiéramos sentir, que es muy tarde ya para darse cuenta. Llegar y decir, tengo la posibilidad de reaccionar y darme cuenta que no, o sea, un toque, tal vez sí, me he apartado, pero no es tarde, yo puedo retomar y Dios puede volver a reconducir todas estas cosas a bien que estoy viviendo. Entonces dice en Jueces 16, 28, 30, mientras él está así en ese momento de tanto quebranto, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego solamente una vez. Y entonces en ese momento viene otra vez la fuerza del Señor. Dicen que para ese momento exacto él mató a más personas que durante toda su vida, porque la fuerza de Dios vino otra vez sobre él. Porque ¿saben algo? Dios es muy compasivo. El clamor de Sansón en ese momento tiene algo muy peculiar. Ya no nace del orgullo, nace del quebranto,
Porque antes Sansón confiaba en su fuerza, en su capacidad y en su experiencia. Y eso somos muchos de nosotros. Pero al final solo le quedó una cosa: depender del que siempre debió depender. Depender de Dios. En ese momento, él se da cuenta que su fuerza nunca fue suya, que todo provenía de Dios. No importa cuánto él gritara, cuánto empujara los muros, cuánto estuviera enojado, cuánto quisiera matar a todos los que estaban ahí, su fuerza no venía de él, siempre fue del Señor. Tu fuerza, tu capacidad, tus dones nunca han dependido de vos, siempre han dependido del Señor. El pueblo de Israel pensó que su grandeza, que su llamado, que sus momentos de gloria dependían de lo que ellos hacían, y no, dependía de Dios. Siempre fue así. Y entonces, algo que el Señor anhelaba para el pueblo de Israel era despertarlo, era que entendieran que no era tarde, que había una posibilidad, que él tenía esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. ¿Saben por qué nosotros venimos los domingos a la iglesia? A veces venimos porque necesitamos esperanza, porque necesitamos una palabra, porque necesitamos que alguien, Dios, nos diga que todo va a estar bien. Pero a veces decir que todo va a estar bien significa que nosotros tenemos que transformarnos. Significa que hay un precio que pagar. Significa que hay cosas que cambiar y que hay actitudes que no pueden seguir a la par de nosotros. ¿Para qué? Para que haya esperanza. Y entonces Amós dice algo, dice: vuelvan a buscarme y vivirán. Qué hermoso, ¿verdad? Vuelvan a buscarme y vivirán. Yo le quiero decir algo. Por más difícil, cuesta arriba, que la cosa se ponga, nunca es tarde cuando Dios lo volvemos a involucrar en la ecuación. Nunca. Cuando volvemos a darnos cuenta quién es Él. Y entonces esta palabra dice esto, vean qué hermoso. Así termina Amós. Yo no sé si lo iban a usar para el final de la serie, pero yo la voy a usar hoy. ¿Okay? Ustedes hacen cara de sorprendidos la otra semana. Dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé, dice: repararé sus muros dañados, de las ruinas las reedificaré y restauraré su gloria anterior. Dice: Israel poseerá lo que de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Dice: el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Dice: traerá a mi pueblo Israel de su cautiverio. En tierras lejanas reedificaré sus ciudades que están en ruinas. Dice: y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré fielmente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Esa misericordia que tiene el Señor, ese amor, esa gracia como extendida, esa capacidad de que no importa en el momento que estemos, que Él pueda llegar y decir: yo traigo una esperanza para ustedes. Cuando dice que la uva dará antes de que más rápido la cosecha, a veces estamos trabajando durísimo porque necesitamos la provisión, y Dios da una promesa para eso también.
Lo que dice es que Él hará que la cosa se acelere, que produzcamos más con menos esfuerzo. Eso es lo que puedo ver traducido de ahí. Porque a veces nuestros esfuerzos son mucho y el fruto es poco. Pero con el Señor nuestros esfuerzos van a ser menos y el fruto va a ser mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Reedificar esa ciudad significaba cambiar muchísimas cosas. Lo que usted y yo tengamos que cambiar, el Señor lo sabe. Y profundamente lo puede hablar a tu corazón. Pero no finjas algo que no sos. Dejemos de fingir y empecemos a ser reflejo de Él en nosotros. Eso puede cambiar no solo tu vida, sino entonces empezar a ver un poquito más allá las otras naciones, los otros lugares, las otras personas. Empezar a llevar un mensaje que pueda ser diferente. Y hoy yo quisiera orar de todo corazón por quienes quieran retomar esa vida genuina con el Señor. No importa si están en el momento ahí donde están diciendo: ¿qué me pasó? Que podamos venir y decir: Señor, yo solo te pido que por una última vez tú estés con nosotros, que vuelva tu fuerza, que volvás a ser parte de lo que soy, que volvás a poner en mí esa fidelidad y esa radicalidad que necesito para poder llevar tu nombre y para poder representarte. ¿Cuántos dicen amén?